vamos a hablar de las propiedades de la radicación. Son muy parecidas a las de la potencia, pero con raíces. Por ejemplo, vamos a hablar de 5 propiedades, ¿sí? Vamos a hablar de 5 propiedades principalmente. Por ejemplo, tenemos la primera propiedad, vamos ahora a hablar de cada una de ellas y pasamos a probarlas, no a demostrarlas, como en el caso de potencia, que vamos a probarlas. Por ejemplo, tenemos que la raíz enésima de una multiplicación no es más que esa raíz enésima, lo que hago es repartirla, por decirlo así, entre la multiplicación y va a ser la raíz enésima de cada uno de los términos que se estén multiplicando. Por ejemplo, en este caso, la raíz enésima de A por B sería lo mismo que decir la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. O sea, se reparte la raíz para cada uno de ellos. Va a pasar lo mismo en el caso de la división. Por ejemplo, si tengo la raíz de una división, de una fracción, va a ser lo mismo que decir la raíz enésima del numerador sobre la raíz enésima del denominador. Procedemos a repartirlo. Si tengo, por ejemplo, la raíz enésima de la raíz enésima de un valor o de un término, esto es lo que llamamos comúnmente como raíz de una raíz. Y es lo que normalmente le da miedo a los estudiantes cuando un ejercicio ven raíz de una raíz, ya se tiraron el examen, se tiraron el parcial, ya se rinden. No es muy sencillo, simplemente los índices se multiplican y queda una sola raíz. Cuando tenemos la raíz enésima de un número elevado a la n, es como si canceláramos, por decirlo así, y nos va a quedar simplemente el radicando, sin la potencia. Y hay una propiedad que relaciona la potencia con la radicación. Recuerden que en el video anterior, en el primer video de introducción que los invito a ver, hablábamos de que la radicación es inversa a la potencia. Aquí hay una propiedad que relaciona ambas. Dice que la raíz enésima de un número elevado a la n va a ser igual a ese mismo número, pero ahora con un exponente fraccionario, donde el numerador de dicho exponente va a ser donde el numerador de la fracción exponente va a ser el exponente que tenía el radicando, y el denominador de la fracción exponente va a ser el índice de la raíz. Vamos a entrar a probar a detalle cada una de ellas. Para eso vamos a tomar como base unos números. Por ejemplo, vamos a tomar como base el 2 a la 3, que sería 8, ¿sí? Y vamos a tomar como base el 4 a la 3, que sería 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Vamos a tomar como base esos números y vamos a empezar, por ejemplo, para la prueba, para probar esta propiedad con números, para que de pronto quede un poco más claro a qué se refiere. Podemos decir que si calculamos, por ejemplo, la raíz cúbica de 8 por 64. ¿Listo? Si lo hacemos de manera directa, va a ser lo mismo que la raíz cúbica. Entonces, 8 por 64 daría 512. ¿Listo? 512. Y la raíz cúbica de 512 sería 8, porque 8 por 8 es 64 y 64 por 8 512, o sea que el resultado sería 8. Recuerden que si yo tomo el 8 y lo elevo a la 3, eso es lo que hace que me dé 512. Ahora, ¿cómo lo haríamos utilizando la propiedad? Que sería un poco más sencillo. Si lo hacemos utilizando la propiedad, recuerden que si yo tengo la raíz cúbica de 8 por 64, tengo una raíz de una multiplicación. La propiedad dice que la raíz se reparte a cada uno de los términos, o sea que en este caso va a ser lo mismo que la raíz cúbica de 8 por la raíz cúbica de 64. ¿Por qué? Porque pues así nos está expresando la propiedad. Tiene que dar lo mismo, ¿no? Tiene que dar 8. Ahora, ¿cuál sería la raíz cúbica de 8? Pues aquí vimos que 2 a la 3 da 8, quiere decir que la raíz cúbica de 8 es 2. Porque 2 por 2 por 2 da 8. ¿Y cuál sería la raíz cúbica de 64? Tomando el ejemplo base, hacemos que eso es 4, porque 4 por 4, 16, y 16 por 4, 64. O sea que la raíz cúbica de 64 es 4. Y si yo tomo el 2 y lo multiplico por 4, eso me da 8. Y miren que da lo mismo. ¿Sí? Alguien va a decir, pero para mí es mucho más fácil multiplicar y después sacar la raíz. Sí. Otros van a decir, no, me es más fácil trabajar con números más pequeños. Sí. Pero cuando tengas variables, ¿cómo vas a multiplicar 2x por y? Te va a seguir dando xy, entonces se va a complicar muchísimo el asunto. Lo mejor es tener las propiedades, entenderlas y saber manipularlas. Vamos a la segunda propiedad. La segunda propiedad dice que en este caso lo mismo, ¿no? Pero dividiéndose, o sea, un ejemplo podría ser usando los mismos valores, raíz cúbica
de 64 sobre 8. Entonces, si lo hacemos solucionando internamente, ya sabemos que esto va a ser la raíz cúbica de 64 entre 8 da 8 y la raíz cúbica de 8 es 2. Si lo hacemos aplicando propiedades, puede ser raíz cúbica de 64 sobre 8. Entonces, ¿qué dice la propiedad? La propiedad dice que cuando tienes la raíz enésima de una fracción, recuerden que n puede tomar cualquier valor, en este caso es 3, la raíz enésima de una fracción, lo que tienes que hacer es repartir esa raíz tanto para el numerador como para el denominador. O sea que en este caso sería la raíz cúbica de 64 sobre la raíz cúbica de 8. Y solucionamos. Recuerden que la raíz cúbica de 64 es 4, la raíz cúbica de 8 es 2, y 4 entre 2 me da 2. Y miren que da lo mismo, igual que pasaba ahorita. Una la hice solucionando y la otra la hice aplicando las propiedades para ver si son pertinentes. Vamos a un tercer caso. En este caso podemos aplicar un ejercicio que diga, por ejemplo, raíz cuadrada de raíz cúbica de 64. ¿Listo? Raíz cuadrada de raíz cúbica de 64. Miren, si lo hacemos solucionando, ¿cuál sería la raíz cúbica de 64? Ya lo hicimos ahorita. Raíz cúbica de 64 nos dio 4. O sea que va a quedar la raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Si lo hacemos ahora aplicando propiedades, recordemos que en este caso, si yo tengo la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 64, eso va a ser lo mismo. La propiedad que dice que cuando tienes raíz de una raíz, lo que tienes que hacer es multiplicar las raíces, los índices de las raíces. O sea que recuerden que aquí hay un 2, voy a colocarlo aquí en rojito para que ustedes sepan que hay un 2 ahí que no colocamos, ya se lo expliqué en el video pasado, se asume de una que es un 2. Quiere decir que en este caso va a quedar la raíz de ¿cuánto? 2 por 3, o sea que va a quedar la raíz sexta de 64. Entonces, ¿cuál sería la raíz sexta de 64? ¿Qué número elevado a la 6 me da 64? Entonces, la respuesta es 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 2, 64. Quiere decir que la respuesta es 2 y nos daría lo mismo. Recuerden que lo que estamos haciendo es comparando qué hacemos solucionando y qué hacemos aplicando las propiedades. Sin dar lo mismo, entonces las propiedades, estamos hablando de propiedades pertinentes. Ahora, propiedades válidas, por decirlo así. Pero esto va a tomar valor realmente cuando empecemos a buscar ejercicios de simplificación o cuando queremos solucionar casos donde no da exactamente, la raíz no da un número exacto, sino que para no trabajar con decimales podemos trabajar con números irracionales. Vamos al tercer ejemplo, por ejemplo. Podemos utilizar para el tercer ejemplo, vamos a hacerlo aquí para no borrar nada. Podemos utilizar, por ejemplo, la raíz cúbica de 2 a la 3. Entonces, recuerden que la propiedad dice que se cancelan, y eso daría 2. ¿Sí? Si yo cancelo 3 con 3 me queda 2, pero vamos a ver qué pasaría si yo en vez de cancelar soluciono. Recordemos que 2 a la 3 es 2 por 2 por 2 y eso da 8. Y la raíz cúbica de 8, que lo hemos manejado ya bastante, da 2. Quiere decir que si yo cancelo da 2, pero si no cancelo igual me va a dar 2. O sea que también es válida. Y para este caso puntual, el último, ¿cómo lo convertimos a fracción? Podemos manejarlo con este mismo ejemplo. Miren, si yo digo la raíz cúbica de 2 a la 3, ¿cómo lo convierto en una potencia en vez de una raíz? Entonces simplemente coloco la base como el radicando. Este señor que está aquí va a ser el numerador. Sí, miren que m va a ser el numerador, o sea que este 3 va a ser el numerador y el índice va a ser el denominador de ese exponente, ¿cierto? Como también es 3 y 3 entre 3 da 1, y recuerden que todo número elevado a la 1 es igual al mismo. Miren que da lo mismo, lo trabajé de esa forma. Pero otro ejemplo, por ejemplo, si usted tiene la raíz quinta de x a la 4, esa propiedad lo que quiere decir es que va a ser x a la 4 sobre 5 y ya lo tienen como una potencia.
¿sí? No les gusta trabajar como raíces. Eso es lo que quiere decir la última propiedad. Entonces, muchísimas gracias por ver este video. Los invito a ver los demás videos de erradicación para que quede un poco más claro el tema. Gracias por hacer parte de Paciencia.